quiero pasar a la próxima presentación que que le corresponde a Francisco Arechaga Fernández, y él va a hablar del proyecto Yahweh. Ya lo dije muy brevemente y sucintamente. Francisco trabaja en Enel Green Power y es el director de OEM en Geotermia Chile. Por favor, Francisco, si quisieras partir con tu presentación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por permitirme la participación. Voy a tratar de compartir la pantalla. Francisco, como te dije, abajo dice compartir pantalla, un botón verde, tienes que apretar ahí, hacer clic. Sí. Y luego se despliega tu escritorio y perfecto, ahí nos estás compartiendo. Excelente. Sí, ahí está tu ¿Se ve en pantalla completa? Y sí, pantalla no lo completa. tienes, ahí va a partir Perfecto. en modo presentación, me parece, ¿no? Sí, ahí es modo presentación. Así, ¿no? Vale, ahí sí, está listo. Dale, Francisco, gracias. Perfecto. Pues estupendo. Empezamos entonces. Vale, pues vamos a hablar de la planta de Ollagüe. Ollagüe, como sabéis, es una población que tiene 318 habitantes, que está al noreste de la ciudad de Calama, 200 kilómetros. Y está justo en la frontera con Bolivia, en un sitio, digamos, un poco remoto, ¿no? Entonces, el problema que planteaba la población de Ollagüe es que precisamente tenía un grupo diésel y no tenía una continuidad del servicio eléctrico, es decir, no tenía, digamos, el 100% de las horas del día energía eléctrica. De hecho, tenía 17 horas al día de energía eléctrica. Por tanto, ahí tenía un gap importante para permitir una calidad de vida adecuada de las familias y también para tener un desarrollo. Entonces, el planteamiento que hicimos como Enel Green Power, nuestro compromiso de electrificación rural, pues fue la instalación de una planta híbrida. Esta planta complementa con un motor diésel adicional y un sistema de baterías, paneles fotovoltaicos y un aerogenerador. Esta planta, como veis, no es un mix 100% renovable, pero busca, dentro de un equilibrio de inversión adecuado y confiabilidad de la planta, pues tener una buena calidad de servicio frente a la población de Ollagüe. La planta fotovoltaica es de 200 kilovatios, las baterías también tienen una entrega de potencia de 200 kilovatios, una capacidad de almacenamiento de 750 y un aerogenerador de 30 kilovatios. El grupo diésel complementa lo que falta del resto de energía, unos 300 kilovatios de potencia máxima, tiene 328 concretamente. Este sistema, además, está supervisado por nosotros de manera centralizada en Santiago. Podemos consultar la planta, visualizar la planta, extraer información, hacer informes, etc. Y también tenemos un sistema de contadores inteligentes a los cuales podemos acceder y podemos ver cuál es el consumo de cada uno de los clientes que están conectados al sistema eléctrico. La planta es una planta que no está gestionada por nosotros, sino que es una planta que está cedida a la municipalidad y ellos son responsables de operarla y mantenerla, y nosotros simplemente pues, le damos soporte técnico. En la planta, bueno, como os comentaba, la planta fue construida por nosotros. Fue un convenio de colaboración con una minera, con Minera Labra, en 2012, un memorándum de entendimiento y luego un acuerdo de cooperación, incluyendo también la Municipalidad de Ollagüe. Y luego la planta fue construida finalmente en 2015, finales de 2015 fue traspasada en comodato a la municipalidad a finales de año, en diciembre, y luego además hicimos otro convenio para la instalación de los contadores inteligentes. Y todo esto está comandado por la municipalidad. Entonces, finalmente, la financiación fue un tercio Minera Labra y 2 tercios nosotros. Y la planta está cedida durante 25 años a la municipalidad. Esto
Bueno, como se comentó anteriormente, está claro, cuanto más complicado ese sistema se implementa, pues obviamente tiene más problemas que resolver. En general hemos tenido otros casos muy exitosos con modelos de electrificación, los cuales instalamos paneles fotovoltaicos y batería, por ejemplo en Toconce, y ahí cada familia es responsable tanto del mantenimiento de los paneles y las baterías como de la energía contenida en las baterías. Esto obviamente es más simple, más sencillo y hace que sea más fácil de gestionar. La energía se autorregula por la propia familia de manera autónoma y por lo tanto se consume lo más eficientemente posible porque de lo contrario se les acaba. Las dificultades que hemos tenido en este proyecto, en el cual tenemos un sistema de supervisión, digamos, que tiene varias partes, el Ministerio de Energía, la municipalidad que es responsable, Minera Labra y nosotros, pues obviamente hay ciertas dificultades en las cuales nosotros estamos apoyando constantemente de manera técnica para resolver problemas que tienen en la gestión de la planta. Si bien estamos buscando alguna entidad tercera, un centro tecnológico, una universidad, que se implique en la planta y también incluya gente, alumnos en formación, digamos que sea bidireccional, es decir, que se aprovechen de la tecnología para formar a gente y a la vez apoyen la municipalidad. Y esto todavía no lo tenemos en este momento, pero estamos apoyando mucho en la planta para resolver averías que van teniendo y para que ya hagan un mantenimiento preventivo óptimo de la planta. La planta, como os comentaba, no es una planta 100% renovable, es aproximadamente un 40-60, 60% renovable, 40% diésel. Obviamente hay diferente consumo en función de la época del año. Tenemos del orden de 1000 kilovatios hora en verano y más de 2000 kilovatios hora día, me refiero al día, en invierno. Y podéis ver en las gráficas que aparecen en la pantalla, podéis ver los diferentes modelos de comportamiento de la planta en función de la productividad de la planta solar. Podéis ver la absorción de energía por parte de las baterías y la cesión de energía durante la noche por parte de las baterías en las horas de la noche. Y efectivamente, este es un comportamiento óptimo. Veis que en la gráfica de arriba a la derecha tenemos un mayor consumo en los meses de invierno y un menor consumo entre febrero, enero a marzo. Esta planta, obviamente, supuso un cambio total en la vida de la gente de Ollagüe. Pasar de tener energía eléctrica unas pocas horas al día a tener las 24 horas, eso permite, por lo tanto, disponer pues, de una mejor capacidad para tener electrodomésticos. Por ejemplo, congelar alimentos, es necesario tener las 24 horas y se ha visto un impacto en el consumo. El 43%, según la encuesta que hicimos en 2016, el 43% de las viviendas habían tenido nuevos electrodomésticos y un 34% de las personas preveían comprar más electrodomésticos. Esto ha permitido también a gente que tenga como segunda vivienda un lugar en Ollagüe, pasar más tiempo en Ollagüe, y la gente que vivía en Ollagüe, pues tener, digamos, un mayor número de visitas, una mayor familiar con la gente que no vive en Ollagüe, de la gente que vive en Ollagüe, que son familiares, y también ha permitido también la implantación de nuevas empresas en Ollagüe. Ha habido unas 6 nuevas empresas que se han creado y han tenido pic de trabajadores de 40 personas y unos ingresos brutos del orden de $500.000 al año entre todas.
las personas de la propia comunidad mantienen la planta, para ellos se hizo una capacitación. Y aquí veis un ejemplo de una lavandería bueno, que tiene bastante buen resultado, que tiene 4 tipos de trabajo. Y bueno, pues ahí se ve algunas personas que pertenecen a las pymes que estaba comentando antes, las 6 pymes nuevas que se crearon en Ollagüe. Esto es. Gracias, Francisco. Muchas gracias a ti por la presentación. Cuando uno le toca el último lugar en las presentaciones, normalmente la mayoría de las preguntas se hicieron antes y en este caso tú las respondiste sin necesidad de que te las consultaran. Te agradezco mucho la calidad de la presentación. El multiespectro que mostraste en todos los temas relevantes. Quedan varias cosas flotando, y una de las cosas importantes que tú mencionaste, que me gustó mucho, es que de alguna manera tú dices, está abierta la posibilidad con trabajar con universidades y con la empresa que son ustedes. Y en esta misma presentación nosotros estamos viendo justamente el llamado del otro lado de la mesa. ¿Cómo ves tú la integración de los centros nacionales, de las universidades del norte y del Centro de Energía en este tipo de proyectos? ¿Se pueden armar alianzas? ¿Cómo ves tú un poco esta cosa? Yo pienso que es una oportunidad muy fuerte, porque bueno, la tecnología que se maneja en estas plantas obviamente sirve de prácticas para alumnos y para que ellos aprendan los conceptos fundamentales para la operación y mantenimiento de una planta de esta tecnología. Y bueno, la planta es eólica, solar, baterías, Sí. motor diésel, tiene un sistema de control complejo. Por lo tanto, en automatización y control es un sitio perfecto para recibir la formación. Entonces, yo pienso que una manera muy óptima de aprender es tratar de enseñar. Sí, sin duda. Capacitar a la gente de la comunidad en saber los conceptos fundamentales para poder resolver los problemas de la planta, creo que es una buena metodología para un alumno. Okay. Muchas gracias. Oye, yo no sé si hay otras preguntas. Me han llegado varias preguntas en el chat, pero son general. Entonces, además de agradecer tu presentación, yo quisiera que en este momento pasáramos a la última parte del bloque, que le llamamos que era un conversatorio. La verdad es que voy a partir poniendo las preguntas de a una, ¿sí? Y después, si nos alcanza tiempo, para conversar algunos temas que yo quería poner para que lo debatiéramos entre todos. Hay una pregunta de Héctor José Palma, que es una pregunta técnica. Dice, ¿cómo se garantiza la regulación de voltaje para asegurar la calidad de suministro al cliente? ¿Puedes hacerte tú, Francisco, cargo de esa pregunta? Sí, bueno, la planta tiene un sistema de control, y ese sistema de control es el que garantiza el control del voltaje y la frecuencia, obviamente. Tiene Sí. 50 Hz. Es un sistema muy pequeño, y sabéis que un sistema pequeño, cuando se arrancan y se paran consumos, pues obviamente tiene una afectación sobre esa regulación. Entonces, aquí las baterías juegan un papel fundamental. Las baterías absorben la energía en función de las necesidades del sistema eléctrico. Entonces, obviamente que las baterías hacen que sea posible este control. Ok, gracias. También hay otra pregunta de Francisco, que en realidad son 2 preguntas, y voy a tratar de separarlas, y le voy a pedir a Natalia que me ayude con una parte de ella, porque como ella es gerente comercial, aquí hay una pregunta que dice, quisiera profundizar quién se hace cargo de la gobernanza de la microgrid, por ejemplo, del hurto y la morosidad. En el caso de microredes instaladas, el que se hace cargo es el dueño de la microred. Y obviamente en el proceso de financiamiento se toman seguros
ligados a ese tipo de eventos, especialmente en zonas muy aisladas. Por ejemplo, hace muy poquito nosotros nos adjudicamos una microred en el Perú de 20 megas. Y ahí obviamente tenemos que hacer la compra de un seguro para casos de robos y de vandalismo. Ok, gracias, gracias. Bueno, la otra parte de la pregunta ya la respondiste justamente, que no la hice, pero la respondiste, así que no la voy a formular, ¿eh? Porque hablaste de la gobernanza automáticamente. Gracias. Oye, bueno, mira, la verdad es que para que podamos conversar en los temas que nos quedan algo así como 20 minutos, hay varias cosas que saltan así a la luz cuando uno se pone en este tema de microredes. Y esta vez le voy a pedir a Rodrigo que de alguna manera empiece a esbozar el tema. ¿Y qué es lo siguiente? Las microredes tienen sistemas de control. Los sistemas de control, los ingenieros los pensamos para resolver los problemas eléctricos. Pero todos sabemos que aquí en Chile, particularmente en el norte, uno de los desafíos es la falta de energía, pero otro de los desafíos es el manejo del agua y el manejo del regadío. ¿Cómo ves tú la integración de esas dimensiones en los sistemas de control de la red inteligente? O dicho de otra forma, ¿es posible generalizar el concepto de la red eléctrica inteligente a una red inteligente de servicios? ¿Qué opinas tú, Rodrigo, al respecto? Oh, me dice que justamente me estaba diciendo Rodrigo, le voy a hacer la pregunta en un rato después. Me dijo que tiene un llamado y que tiene que atenderlo. Ok, esa era una primera pregunta, la voy a volver a reformular. El otro tema, y eso es abierto y general, yo creo que también ya que está Natalia acá, podemos partir también por ti, que es lo siguiente. ¿Cuáles son los temas regulatorios que hay detrás de esto? ¿Qué cosas nosotros acá en el país deberíamos preocuparnos para impulsar este tipo de herramientas, este tipo de tecnologías, cómo facilitar toda esta transición o toda esta inserción en los sistemas nacionales, en particular en las comunidades aisladas? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, por la experiencia de trabajo que yo tengo en Chile desde el año 2011, que fue el año en que regresé de Europa, me tocó trabajar en la seremía de la macrozona norte, en Antofagasta, ocupándome de Arica, Iquique y Antofagasta. En ese entonces se habría creado lo que era un gestionador de proyectos en zonas aisladas. Y me tocó mucho visitar zonas muy extremas como Putre, Visviri, que comentaban también por ahí. Y me di cuenta de que hay dos falencias principales. La primera, los municipios en los cuales hace falta este tipo de generación, no tienen personal calificado, lamentablemente, para poder formular proyectos. Ya, primeramente, o sea, no tienen ingenieros eléctricos o que conozcan las alternativas de generación de energías renovables, por decirlo, a la vanguardia, ¿ya? Esa es una primera brecha que tenemos. Y la segunda brecha es que a pesar de que existen muchos sistemas o herramientas o formas de financiar proyectos como los PMB, los PMU, Circular 33, los FNDR, etcétera, yo creo que hay un desfase en cómo postular aquellos proyectos. Doy un ejemplo. En el caso de Putre, queríamos formular un proyecto y teníamos que pasar por la Subdere. Y la Subdere obliga en su metodología a hacer un análisis desde cuánto me cuesta llegar con la red, cuánto me cuesta poner un generador, y así sucesivamente hasta llegar a la alternativa que obviamente técnica y económicamente va a ser la más factible, que es la de la renovable. Porque obviamente no vamos a llegar con la red por costos,
Obviamente no vamos a solucionar el problema de un aprovisionamiento 24/7 con un generador diésel. Y de hecho todas esas zonas estaban teniendo energía 2 horas diarias. ¿Ya? Entonces, la realidad de la forma de postular no coincide con las capacidades de conocimiento tecnológico y el tiempo. Porque por lo demás, lamentablemente, en la formulación en la Subdere, a veces proyectos no pasaban porque la forma del revisor no era la que a él le gustaba. Entonces, quedaba mucho al juicio del experto en el tema. O sea, no le gustaba una coma, no pasaba el proyecto. Y también me tocó, lamentablemente, sin desvalorizar la profesión de las personas en los cargos, darme cuenta que dentro de ciertos organismos, en un proyecto muy en particular, un proyecto de energía renovable, estaba siendo juzgado por un profesor de matemáticas. Entonces, ¿cómo un especialista que es profesor de matemáticas va a tener los conocimientos en energía renovable, en zonas aisladas, si su conocimiento de base, para lo cual estudió, es enseñar matemáticas? ¿Ya? Entonces, creo que esas son las grandes brechas que tenemos el día de hoy, que lamentablemente la forma de postular a los proyectos está caduca y que lamentablemente dentro de los municipios no tenemos gente experta en los temas. Gracias, gracias. Eso me trae a hacerte otra pregunta. ¿Cómo crees tú que desde la industria o de organizaciones o grupos como SIGRE podemos colaborar a presentar una alternativa más justa para la valorización de estos proyectos? ¿Tienes una opinión que al respecto? Sí, yo veo dos alternativas. Bueno, en el periodo que yo tomé esa función, que fue en el año 2011, fue parte del Centro de Energías Renovables. Okay. Y lo que se hizo en el Centro de Energías Renovables fue designar un especialista como yo y otros 12 colegas en cada región que tuvieran la expertise de los conocimientos, y de forma centralizada teníamos ingenieros eléctricos especialistas en dimensionamiento y en diseño. Entonces, lo que yo veo factible es que SIGRE, a través de todos los socios que participan, pudiesen poner a disposición, entre comillas, sus conocimientos para poder levantar y estructurar proyectos. Esa es una primera alternativa. Y la segunda, yo diría que SIGRE lo que podría hacer es retomar aquellas formulaciones de proyectos que son de los PMB, PMU, FNDR, etcétera, etcétera, y reformularlos, hacerles un análisis, actualizarlos, para poder darles celeridad, en realidad, acelerar aquellos procesos. Perfecto, perfecto. No, eso es muy bueno, muy bueno. Y yo creo que ahí nos estás dando un mensaje de algunas tareas que podemos tener en nuestro grupo interno. Una gran tarea. Sí, no, lo tomamos en cuenta, lo vamos a tomar en serio. Gracias, gracias. De nada. El otro tema es, y esta es un poco para Francisco, que mencionó el tema. Él habló de una cosa que es súper interesante. Él dijo, nosotros acá en Ollagüe tenemos un sistema que a final de cuentas es una red eléctrica moderna en miniatura y tiene todos los problemas propios de una gran red. Y me llamó mucho la atención que tú dijeras, acá hay una especie de laboratorio para que las personas, en particular los estudiantes, puedan aprender. Entonces, la pregunta que está ahí subyacente, Francisco, es si la compañía de ustedes ofrece prácticas o ofrece pasantías con algunos profesores o algunos ingenieros profesionales de vuestra compañía que acepten la llegada de estudiantes a hacer prácticas dirigidas ya. Obviamente te refieres en las plantas, ¿no? Sí. La respuesta es sí. Ah, sí, okay. sí, hemos tenido estudiantes en prácticas en
yo pienso que en prácticamente todas las plantas, o la mayoría. Y además, incluso hemos tenido gente de la comunidad en prácticas. O sea, hemos colaborado para la elevación del conocimiento de la gente local, lo cual pensamos que es muy importante. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Sí, a mí ¿sabes por qué? Para mí esta pregunta que parece muy inocente, para mí tiene una importancia muy, muy alta, ¿ah? Porque si bien es cierto, ya tenemos masa crítica y conocimiento para hacer esto, una de las variables interesantes, sobre todo en la formación de los estudiantes, pensando en los estudiantes de ingeniería, carreras afines, digamos, es que ellos puedan entender no solo cómo funcionan las plantas, sino que cómo está la comunidad inserta en torno al proyecto que está funcionando. ¿Eh? ¿Sí? Yo eso lo veo pero muy, muy promisorio y muy interesante. De hecho, yo, bueno, voy a hacer un poco historia antigua si tú quieres. Yo me formé a la luz de el tatarabuelo de la empresa donde tú trabajas, que era la Endesa de Chile. Y la Endesa hacía prácticas para los estudiantes desde 3 niveles de práctica, donde uno podía ir a aprender sobre la realidad de lo que ocurría en las centrales hidroeléctricas. Y en la antigüedad, la gente que construía y operaba centrales eléctricas vivía en la central. Entonces tú entrabas a una comunidad distinta, en una dinámica distinta, con problemas que no son los que uno ve en el aula, sino que ve en la práctica. Y eso tiene un valor enorme. Por eso te hice la pregunta. O sea, ¿se aceptan estudiantes? Sí, se aceptan. Qué bueno. Gracias. Yo no sé si hay otro tipo de preguntas abiertas, parece que no. Voy a retomar algo que lo planteé así, lo dirigía a Rodrigo, pero de momento él no ha podido regresar. Y quiero que lo debatamos por mientras entre nosotros, que es lo siguiente. Las redes inteligentes no solo es controlar la generación, no solo es controlar la demanda. Vimos en el video que puso Natalia que el control puede hacerse cargo de la domótica, ¿eh? O de otras cosas más. Llegó Rodrigo, qué bueno. Y mi preocupación es que a esta escala esas cosas son buenas. Generación, demanda, equilibrar las distintas tecnologías y mantener el servicio, lo encuentro fabuloso. Pero pensando en la realidad de las comunidades, no solo en el norte, sino que en otros lugares del país, pensando también en el sur, uno se da cuenta que también hay otras necesidades. ¿Eh? El agua, por ejemplo, ¿sí? La calefacción, la agricultura. Y esta era la pregunta que yo te quería hacer a ti, Rodrigo, en un principio, que es lo siguiente. ¿Cómo ves tú en estas redes inteligentes? Ya voy a particularizar una red eléctrica inteligente, transformarla en una red de servicios inteligentes en una comunidad, ir agregándole otras dimensiones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, gracias y les pido excusa que tuve ahí un inconveniente, salí unos minutos. Así que si me repito, la disculpa. Bueno, yo creo que por ahí está la clave. Lo que hemos vivido nosotros es que el tema eléctrico es una parte del asunto. Y nosotros acuñamos el término hace años del SCADA social, el social SCADA, ¿no? Sí. Justamente inspirado en que cuando uno hace una visibilización del tema energético, una cosa que le importaba a la comunidad era ver también el tema del tiempo, saber Sí. a través del mismo tema, porque le interesa para otras labores agrícolas. Entonces, y el paso seguido era poder ver el tema de combustible, para ver cómo anda en la provisión de combustible. Y el paso que viene era el agua, porque se controla el agua y ver el nivel de los estanques. Entonces, al final, si uno puede avanzar en entregar, todo el mundo tiene teléfonos hoy día, ¿cierto? Algo muy, muy expandido, el teléfono inteligente. Entonces, ahí hay una herramienta básica que uno puede explotar y contrario a lo que uno piensa, la gente empieza a usarlo. Si es útil, se va a usar, y más con tiempos de pandemia donde hubo una digitalización a la fuerza del mundo, eso también ayuda. Así que me tiendo a sumar con harto entusiasmo a esa visión multiservicio.
Ya, ya. Sí, mira, yo en particular, yo digo Chile, 5G, aplicaciones en los teléfonos con 5G, territorio nacional, uno hasta el pronóstico del tiempo yo lo puedo poner en Bisbiri o en Oyahue, ¿ah? Si es que tengo los medios, ¿ah? Y la red local, ¿ah? Es como el difusor de todo ese tipo de cosas. Yo lo encuentro que es muy potente el concepto. Sí, oye, también había otro tema que estaba en una de las preguntas y creo que tú también te referiste a algo, que era la gobernanza del sistema instalado. ¿Ah? ¿Cómo fue en este caso particular? ¿Quién dirige? ¿Quién de la comunidad? ¿Cómo los organizaron? También está la pregunta, ¿qué pasa si uno de las comunidades, de las personas de la comunidad se pasa y listo, no paga, no paga si es que hay un servicio que pagar, se le corta el suministro? ¿Qué pasa allí? ¿Cómo organizaron todo eso? Sí, bueno, es igual que en las grandes ciudades, pues, ¿no? Ya, ok. No hay eso de que las comunidades, es la misma cosa, hay que hacer igual de formal eso. Esa es mi experiencia y es un tema complejo y de ahí la importancia de que esto no venga al final como ya, y además te hacemos una capacitación para terminar la pega y nos vamos. Y esto tiene que ir creándose un cambio cultural de que esto se apropie y hay que invertir en políticas públicas en esto. Yo creo que de las mejores inversiones de lo que hablaba, de estos bienes públicos, de que se sepa, de que haya mucha lógica y mucha experiencia, o si no, va a ser una grande barrera y vamos a quedar en lo mismo. Los sistemas distribuidos tienen ese talón de Aquiles que requieren de una transición que es más compleja, entre comillas, que en las ciudades o en otras partes. Pero gobernanza a través de cooperativas, existen las SPA, existen los estatutos, hay una permisología que son 30 permisos que tienen que cumplir y hay que tratar de que esos sean fáciles, no puede estar, son los mismos permisos que cumple una empresa grande, entonces es una locura. Y para romper eso hay que trabajar punto por punto y facilitarlo. Así que no es un tema solucionado, pero al final la gente se pone de acuerdo y depende mucho de los líderes. Ese es mi último mensaje. Uno encuentra en las comunidades, hay personas que toman como el liderazgo en positivo, estoy hablando de las comunidades, y se sacrifican por el resto en sacar la cosa adelante, y uno tiene que recurrir mucho a esas figuras para sacar los proyectos comunitarios adelante, más allá de las estructuras legales. Perfecto. Natalia, gracias Rodrigo. Natalia, ¿tú Sí. quieres agregar algo? Sí, justamente nosotros tenemos el caso de un proyecto también en el Perú en el cual el caso de que el cliente final no haga el pago de la energía, también se agregó una especie de seguro por parte del gobierno, en el cual suple esos no pagos, para no condenar a los clientes de escasos recursos en el caso de no pagar la energía. Se podría ser un ejemplo, una alternativa que se pudiese estudiar, a veces copiar aquellas soluciones que son buenas de otros estados, también puede ser una solución para lo que pasa en el caso de Chile. Gracias. Oye, ya que mencionaste el tema del Perú, mencionaste que no es un proyecto pequeño, es un proyecto grande. Sí. Esto lo introdujeron a través de los proyectos de innovación que permite la regulación peruana o a través del PIDE, del Plan de Inversiones de Empresa del Estado. No, en este caso fue un llamado a una licitación del gobierno peruano. Ya. Ya, porque si no era bastante difícil acceder a algo así. Sí. Exacto. Ok. Perfecto. Yo voy a revisar si es que tenemos otras preguntas. Me parece que ya no han llegado nuevas preguntas. Quiero agradecerles a todos ustedes la calidad de lo que entregaron, las respuestas que dieron, la motivación para estar acá al día de hoy. Yo he disfrutado todas y cada una de las cosas que se han dicho o que hemos compartido. Encuentro que es una instancia muy rica incluso para que nos conozcamos un poquito mejor y tal vez de alguna forma dejar abiertas algunas puertas para futuros trabajos que podamos hacer
universidades, empresas, organizaciones, ¿ah? Gremios, de tal modo de apalancar esto, ¿ah? Que al igual como lo dijo Rodrigo en una parte de su alocución, yo pienso que esto es de una potencia enorme, ¿ah? Es una cosa que sí puede apalancar el desarrollo, yo diría, del país, y puede llevar al bienestar a un montón de comunidades y sobre todo en regiones, ¿ah? Acá hay mucho que hacer, hay mucho conocimiento también, y la tecnología cada vez lo permite más, y el ánimo, que creo que está en el aire, y pucha, es bastante motivante ver que hay trabajo relevante en este aspecto. Nuevamente agradecerles, y lo que voy a hacer a continuación es presentar el bloque que viene. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 A continuación viene el bloque número 2, que es de realidad socioeconómica del país y tipo de clientes en distribución. Ese bloque lo va a manejar en realidad Iván Saavedra. Iván va a partir haciendo una presentación. Como ustedes saben, Iván es director de ISD Ingeniería, y él va a hacer la presentación central de este bloque número 2. Te dejo con el micrófono, Iván, para que partas con lo tuyo. Muchas gracias por la audiencia.